Ya. Y ahí está. Lo hice más colorinche que otras veces el Power. Oh, pero lo puse muy... Ahí está. Ese es el tema de hoy día. Vamos a hablar acerca del ciclo del nitrógeno. Les recuerdo que estuvimos hablando hace una clase atrás acerca de los ciclos, digamos, de que la materia circulaba en el ambiente. Y quedamos, ¿no es cierto?, en que era necesario que la materia se moviera, digamos, de esa manera siempre estaba presente. Y nombramos algunos ciclos importantes, ¿ya? Porque nuestro organismo, el organismo de todos los seres vivos, se compone de diversas materias que siempre deben estar presentes en el ecosistema. Y estar presentes gracias a esos ciclos. Bueno, y uno de estos ciclos de importancia que nosotros debemos conocer y considerar es el ciclo del nitrógeno. Así que de él vamos a hablar hoy día. Pero primero vamos a ver el objetivo, bueno, y algo más. Dice, describir el ciclo del nitrógeno considerando las etapas más importantes que permiten la constante presencia de nitrógeno en el ambiente. ¿Ya? Bueno, y aquí la pregunta, ¿qué es el nitrógeno? ¿Alguien me podría decir qué es lo que es el nitrógeno? ¿Alguna cosita que sepan de él? Es un compuesto químico. ¿Qué más? A ver, ¿qué más sabe de él? ¿Es un compuesto o un elemento químico el nitrógeno? Un elemento. Elemento. Es un elemento. ¿Y cuál es el símbolo del... ¿Se acuerdan ustedes cuál es el símbolo del nitrógeno? El símbolo químico, porque en química, ¿no es cierto?, son más de 100 los elementos químicos que existen y se les ha identificado con símbolos, que pueden ser 1, 2, hasta 3 letras. ¿Ya? Y en el caso del nitrógeno, ¿cuál es el símbolo? Una N. Una N. Recuerden, siempre la primera letra es mayúscula. Bueno, y en el caso del nitrógeno el símbolo químico es N. Entonces, acá. Entonces, el elemento químico que se simboliza con la letra N. Se trata de un gas, ya, sin color ni olor y de carácter insípido, o sea, no tiene gusto, ya, y que está presente, por ejemplo, en la atmósfera, ya. Ahora, en su versión molecular se reconoce como N2, ¿ya? ¿Qué significa eso que sea N2? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué es un compuesto? No, eso no significa. Si fuese un compuesto, esta fórmula, porque esta es una fórmula química, tendría otras letras. Aparte del símbolo del nitrógeno, cuando yo quiero saber si la fórmula molecular que tengo al frente es un compuesto o un elemento, tengo que fijarme en los elementos químicos que constituyen la fórmula. Y eso me lo van a indicar los símbolos. Y en este caso, ¿cuántos símbolos distintos tenemos acá? ¿Cuántos Uno. símbolos distintos hay? Hay solo un símbolo, que es el del nitrógeno. Entonces, si yo quiero hablar de un elemento químico, tiene el puro símbolo. En este caso, entonces, ¿qué me representa esto N2? Que hay La- dos átomos. que la molécula de nitrógeno está formada por dos átomos unidos. Supongamos que cada letra N me representa un átomo de nitrógeno. A eso sería la molécula de nitrógeno, que en realidad se debe anotar así correctamente. ¿Ya? Yo en el Power no tengo, debe poder colocarse el subíndice, pero yo no lo sé colocar, no he buscado más allá. ¿Listo? Entonces, quiere decir que la molécula de, ¿no es cierto?, de nitrógeno, entonces está formada por dos átomos de nitrógeno. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Les voy a poner otro ejemplo para cerrar
porque el compañero me dijo que era, ¿no es cierto?, un compuesto ahí. Y les voy a anotar esto, que es conocido por ustedes. Esto me representa una molécula. ¿Qué molécula es esa? El agua. El agua, ¿no es cierto? Es el agua. Y aquí tenemos, ¿por qué sé que es un compuesto el agua? Porque está formado por átomos de hidrógeno y por átomos de oxígeno. Una molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Ya? Ahora, esto sería un compuesto químico. En cambio, el nitrógeno es un elemento. Está conformado solo por átomos de nitrógeno, nada más. Por eso es un elemento. Bueno, sigamos entonces. ¿Cuál es la importancia del nitrógeno? ¿Alguien podrá contestar eso? ¿Alguien sabrá? ¿Por qué es tan importante el nitrógeno? Que además por eso lo estamos estudiando. Son hartos los elementos químicos distintos que nos componen. No los vamos a estudiar todos, sino que los más importantes. ¿Por qué será tan importante el nitrógeno? La monita tampoco sabe. ¿Por qué será? ¿No? Bueno, el nitrógeno es un elemento que constituye a muchas moléculas orgánicas importantes en los seres vivos. ¿Ya? Entonces, los seres vivos necesitan nitrógeno precisamente para poder fabricar esas moléculas orgánicas que constituyen su organismo. Dígame. Hay un compañero que dice que no puede entrar, que no lo han aceptado. Profesor Keno, ¿podría dejar entrar al compañero? Nosotros, es importante el nitrógeno, sabemos ya, porque constituye moléculas orgánicas como cuáles. Unas que se llaman proteínas. Muchas partes, por ejemplo, de nuestro organismo se componen de proteínas, y otras que se llaman ácidos nucleicos. Ya, de este ustedes me podrían nombrar algún ácido nucleico que ustedes conocen. Les aseguro que conocen por lo menos uno. A ver, un ácido nucleico. Ya, bueno, el ADN. Y hay otro que es pariente del ADN, que también es un ácido nucleico, que es el ARN. ¿Alguno conoce alguna proteína? Nosotros tenemos miles de proteínas en nuestro organismo. ¿Ya? Y todos los seres vivos tienen proteínas y ácidos nucleicos. Y todos ellos se componen de, por ejemplo, una cantidad importante de nitrógeno. Bueno, miremos acá. Bueno, yo aquí coloqué esta imagen y coloqué acá nitrógeno al centro para indicar que el nitrógeno compone al ADN y compone a la molécula de ARN, pero también compone a proteínas. Y todas las que anoté aquí, o sea, dibujé acá, son proteínas. Por ejemplo, una que se llama hemoglobina. Esta es la hemoglobina. Ay, rico, A pero ver, se pasa bien. ¿qué pasó ahí? Tenemos un cantante. Ya, entonces, tenemos a esta proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y que se une al oxígeno y la ayuda a trasladar, por lo tanto es fundamental y se compone de nitrógeno. Después tenemos otra que ustedes han oído, yo les aseguro que todas estas las han oído nombrar, sobre todo estas dos, el colágeno. El colágeno también es una proteína y se compone de nitrógeno. El colágeno, por ejemplo, está en los huesos, por ejemplo, está en la piel, le da la firmeza a la piel, por ejemplo. Ya. En el caso de esta otra proteína es la queratina. ¿Dónde encontramos la queratina? A ver si alguien me lo puede decir. Yo creo que han escuchado por ahí alguna vez. Las damas, tal vez más que nada. Bueno, por ejemplo, está en el pelo, por ejemplo, está en las uñas. En el exoesqueleto de los insectos. Los insectos tienen, ¿no es cierto? No es una caparazón precisamente. Toda esa parte rígida, cuando uno los pisa cruje, eso se llama exoesqueleto. Y eso está hecho, por ejemplo, de queratina. Entonces, bueno, aquí yo estoy mostrando que el nitrógeno es tan importante porque compone moléculas que a su vez constituyen a los seres vivos. Todo esto es un ejemplo, ¿ya?
Bueno, ¿cómo se encuentra el nitrógeno en el ambiente? Cuando yo pregunto cómo se encuentra, me estoy refiriendo a si se encuentra como elemento químico o si se encuentra, por ejemplo, combinado, ¿ya? Porque esa posibilidad también existe, que no se encuentre, solamente, ¿no es cierto?, como elemento químico. De hecho, por ejemplo, el otro día cuando hablábamos del ciclo del carbono, encontramos que el carbono, como tal, así como elemento carbono, no está presente en la naturaleza prácticamente, sino que se encuentra combinado. Pero en el caso del nitrógeno, se encuentra de las dos formas. Se encuentra como nitrógeno solo, sin combinar, y también se encuentra en el ambiente combinado, formando compuestos nitrogenados, ¿ya? Y esos compuestos nitrogenados están tanto en el interior de los seres vivos, como las moléculas orgánicas que nombramos, y hay otros que están en el ambiente, que pueden estar en el agua, que pueden estar en el suelo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que el nitrógeno se encuentra en forma molecular principalmente en el ambiente. Y ahí nosotros encontramos, en el aire, encontramos una gran cantidad de nitrógeno en el aire. Uno de los componentes del aire, ¿no es cierto?, atmosférico, es que tiene, ¿no es cierto?, un porcentaje altísimo, más de cerca del 78% del aire es nitrógeno. Después también encontramos en el agua, en las fuentes de agua como mares, ¿no es cierto?, océanos, lagos, etcétera, ahí también encontramos, pero encontramos al nitrógeno combinado, es decir, formando compuestos, ¿ya? Y también lo encontramos en los suelos, y algo donde yo no lo coloqué, que encontramos también al nitrógeno en un porcentaje importante en las rocas sedimentarias. Ya hay distintos tipos de rocas, y una de esas es la roca sedimentaria, que está en el lecho de los ríos, en los valles, en distintas partes de rocas sedimentarias, ¿ya? Que se han formado por acumulación de sedimentos que se van compactando, esas son las rocas sedimentarias. Y el nitrógeno también se encuentra ahí en harta cantidad, ¿ya? Bueno, ahora, aquí yo puse una imagen, entonces, de donde encontramos al nitrógeno. En el aire, en el agua, en el suelo. Me faltó el de las rocas sedimentarias. ¿Ya? Bueno, y aquí, entonces, ¿cómo encontramos al nitrógeno en el aire? Como nitrógeno molecular. En cambio, en el agua, ¿no es cierto?, lo encontramos combinado, es decir, encontramos compuestos nitrogenados. En el suelo también. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que el nitrógeno está en distintas partes del ambiente. Ahora, aquí es donde existe un porcentaje bien alto. Bien alto. ¿Ya? Listo. Veamos algunas cositas más, ¿no es cierto? Por ejemplo, el nitrógeno es un elemento, ¿no es cierto?, versátil, ¿no es cierto?, como variado así. Y lo vamos a encontrar en forma inorgánica, es decir, presente en el ambiente, en el agua, en el suelo, y también, ¿no es cierto?, lo encontramos en forma orgánica, formando parte de los seres vivos. Por otro lado, un importante porcentaje de nitrógeno forma parte de las rocas sedimentarias, como lo habíamos dicho, ¿ya? Y acá el dato, ¿no es cierto?, los números, el nitrógeno gaseoso, N2, o sea, sin combinarse con otros compuestos, compone, ¿no es cierto?, el 78% del volumen de la atmósfera terrestre. ¿Ya? O sea, el 78% del volumen del aire es nitrógeno, mucho. Y lo otro, que es súper importante que entendamos entonces, es que el nitrógeno se mueve en la biosfera, es decir, en los seres vivos, en la atmósfera y en la geósfera. Cuando hablamos de geósfera nos referimos al suelo, a las rocas, a eso nos referimos. ¿Ya? Bueno. ¿Cómo los seres vivos obtienen el nitrógeno del ambiente? A ver si alguno de ustedes me puede decir eso.
Es toda una pregunta, ¿no es cierto? La interrogante, que se nos ilumina la ampolleta. ¿Ya? A ver. ¿Cómo los seres vivos obtendrán ese nitrógeno que necesitan? A ver si alguno lo podría compartir, a ver. La respiración celular. La respiración celular nos permitía obtener energía. En el caso de los seres vivos, nosotros hacemos respiración celular en cada una de nuestras células para obtener energía. Y ahí nosotros eliminábamos, ¿qué liberábamos? Ocupábamos oxígeno y liberábamos, ¿qué cosa? Carbono. Dióxido de carbono. Por lo tanto, ahí no está el nitrógeno. Pero todos los seres vivos, de una u otra forma, todos, esta planta, esta aire, el caballo, todos, el pasto, los hongos, los microorganismos que aquí no están representados, todos, ¿no es cierto?, de alguna manera obtienen el nitrógeno que necesitan. Ya, ahora, la verdad es que en el aire se encuentra en gran cantidad, pero son bastante limitados los seres vivos que pueden tomar el nitrógeno del aire. ¿Ya? O sea, el nitrógeno se encuentra en gran cantidad, la atmósfera es un reservorio de nitrógeno, pero solo unos pocos seres vivos de los ecosistemas pueden tomar ese nitrógeno que está presente e incorporarlo a los seres vivos. ¿Ya? Ahora, vamos a ver acá, y aquí hay una imagen que a mí me pareció, pero de lo más entretenida. ¿Qué es lo que me está mostrando esto? ¿Como un ciclo? Exactamente, aquí se representa el ciclo del carbono, y este ciclo del carbono, si ustedes se fijan, aquí me está considerando a la atmósfera, donde se encuentra en gran cantidad, también el suelo, ¿no es cierto? Por lo tanto, este ciclo me está mostrando el movimiento del nitrógeno, ¿no es cierto?, entre el suelo, la atmósfera y los seres vivos. Se está moviendo. Ahora, ¿cómo será? Fíjense, quiero que se fijen acá. ¿Por dónde podríamos partir? Podríamos partir de acá, ¿no es cierto? Dice acá, fijadores de nitrógeno. Aquellos seres vivos que son capaces de tomar el nitrógeno, ¿no es cierto?, sacar el nitrógeno de la atmósfera y transformarlo a otro tipo de compuesto, porque, o sea, a un tipo de compuesto, porque aquí está el nitrógeno que se llama molecular, no está combinado, a eso lo vamos a llamar fijadores de nitrógeno. Y esos son un grupo de bacterias. ¿Ya? Y ahí vamos a ver que hay, ¿no es cierto?, varios tipos de bacterias, pero no vamos a dar el nombre específico, pero sí sabemos que todas estas bacterias que son capaces de tomar el nitrógeno de la atmósfera son llamadas fijadores de nitrógeno. ¿Ya? Ahora, ¿y qué hacen con este nitrógeno? Lo transforman en un tipo de distintos compuestos químicos. Y esos compuestos químicos, por ejemplo, van quedando en el suelo. Y de ahí, ¿qué puede ocurrir? ¿A dónde va la flecha? Miren para dónde va la flecha. Entonces, Para los productores. para las plantas, los productores, ¿no es cierto? Entonces, los productores incorporan, ¿cómo lo harán las plantas? ¿Cómo podrán sacar estos compuestos que tienen nitrógeno? ¿Cómo lo harán? ¿Cómo lo sacan del suelo las plantas? A través de las raíces. A través de las raíces, porque aquí hay agua y el agua disuelve muchas sustancias, entonces pueden hacer ingresar. Ahora, fíjense ustedes las flechas que salen desde los productores. Los productores le traspasan. ¿Cómo le traspasan, por ejemplo, a los consumidores, ¿no es cierto?, el nitrógeno? Porque ese es el punto. Lo que está en amarillito es el nitrógeno que se está traspasando. Ya sea, generalmente es como nitrógeno compuesto. Entonces, ¿cómo es que esta planta le puede traspasar a este animal y este otro?
¿Cuál es la acción que se produce entre ellos para que se traspasen? ¿Por el consumo? ¿Ya? ¿Y eso qué implica? ¿El consumo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que la planta le puede traspasar a estos animales y esto a lo otro así? ¿Cuál es la acción que se ejerce acá? Miren lo que está mostrando acá, pues niños. ¿Alimento? Ah, ¿Por el alimento? disculpa, no te escucho, se escucha despacito. ¿Por el alimento? Exactamente, se comen, po. Entonces, este animalito se comerá a este otro, este a este, y ¿cómo es que están aquí estos? ¿Qué es lo que hacían los descomponedores con estos otros o estos? ¿Qué hacían con ellos? Los desintegraban. Una vez que ellos se mueren, estos y una serie de bacterias lo desintegran, y al desintegrarse se produce una serie de compuestos que tienen nitrógeno, y de esa manera también se devuelve, ¿no es cierto?, nitrógeno al suelo, y del suelo también hay otras bacterias que sacan el nitrógeno presente en el suelo y lo devuelven. Ahora transforman compuesto nitrogenado, lo transforman a nitrógeno atmosférico. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que ocurre, ¿no es cierto?, en el ambiente. Hablemos del ecosistema, ¿no es cierto?, con el nitrógeno, que se moviliza entre la biosfera, los seres vivos, la atmósfera, el aire, ¿no es cierto?, y la geósfera, que es la tierra, el suelo, la roca, ¿ya? Bueno, y aquí vamos a ver ya por parte, ¿no es cierto?, el ciclo del carbono, ¿no es cierto? Bueno, el ciclo del carbono, me da con el carbono, del nitrógeno, disculpen. El ciclo del nitrógeno, entonces, es un ciclo biogeoquímico del que dependen los seres vivos, ¿ya? O sea, todos los seres vivos del planeta, y que es necesario para su crecimiento, ¿ya? Ahora, el ciclo bioquímico, ¿no es cierto?, corresponde a un conjunto de procesos químicos y biológicos. ¿Por qué químicos y biológicos? Uno, porque está ocurriendo en el interior de los seres vivos, en algunas estructuras de las células, ¿no es cierto?, de estos organismos, ¿ya? Y químico, porque hay transformaciones, se transforma, se va transformando desde, por ejemplo, un nitrógeno, ¿no es cierto?, molecular, que es un elemento, se convierte a otro tipo de sustancia, a otro tipo de materia, se convierte en distintos compuestos nitrogenados y se va transformando, ¿ya? Y de esa manera se va moviendo. Entonces, ahora, el asunto es que todos estos procesos proporcionan a los seres vivos todo el nitrógeno que ellos requieren para su desarrollo, para su crecimiento, ¿ya? Ahora, dentro de los nutrientes, ¿no es cierto?, estas materias que requieren los seres vivos, por ejemplo, para su crecimiento y su desarrollo, el nitrógeno es el más efectivo, ¿no es cierto?, en relación al crecimiento, por ejemplo, de las plantas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tiene que ver mucho con la productividad primaria de los ecosistemas. O sea, si un ecosistema hay pobreza, ¿no es cierto?, de nitrógeno, la productividad primaria va a ser también limitada. Acuérdense lo que veíamos la otra vez, de los nutrientes. Habiendo nutrientes, hay mayor absorción de CO2 y hay, por lo tanto, mayor productividad primaria. Entonces, así de importante es, ¿no es cierto?, el nitrógeno. Ya por eso que él está sorprendido. Oh. Bueno, para facilitar el estudio del ciclo del nitrógeno, otra vez del carbono, para facilitar entonces el estudio se le divide en etapas. Y puede aparecer 5 o 6 etapas, ¿ya? Aquí yo nombré 6, pero luego vamos a ver una imagen donde está simplificado el ciclo, donde aparecen todas estas etapas. Cada una de estas es una etapa, ¿ya? Y están representadas solo en esa imagen del ciclo así resumido, están mostradas solo 5, ¿ya? Bueno, ¿a qué se refiere cada una de ellas? Y ahora viene, ¿no es cierto?, la descripción de estas. Bueno, y aquí es lo que yo les decía, aquí aparecen solo 5 de esas etapas o fases. La fijación del nitrógeno que hablábamos, la nitrificación, esto que se vayan transformando unos compuestos en otros, después que estos compuestos sean absorbidos, por ejemplo, por las plantas,
y traspasado a los otros seres vivos, después la transformación de estos compuestos que son, ¿no es cierto?, orgánicos, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, aparece lo que se llama la amonificación, donde se convierte en un tipo de compuesto orgánico que se llama amonio, ya hay un amonio, y luego es que a este compuesto que contiene nitrógeno, ¿no es cierto?, se convierta en nitrógeno molecular, y eso se le llama nitrificación. Ahora, en todo este proceso, aquí hay unos actores que son fundamentales, y son unas bacterias. Ahora, si bien aquí participan, ¿no es cierto?, los otros seres vivos, participan las plantas, que son también bastante importantes, pero quienes hacen todos estos procesos de fijación, de nitrificación, amonificación, desnitrificación, son una serie de bacterias que están fundamentalmente, por ejemplo, en el suelo. O también en el caso si hablamos del agua, porque también acuérdense que existen ecosistemas acuáticos también. ¿Ya? Bueno. ¿Listo? Entonces, veamos acá. Partamos con la primera fase, que es la fijación, que es lo que mencionábamos delante, ¿ya? Y se fija, ¿no es cierto?, desde el aire, las bacterias estas la toman. Ahora, estas bacterias, hay tipos de bacterias acá, que pueden estar en el suelo, por sí solas, como muestra acá, esto sería el suelo, este es el aire, o pueden estar en las raíces de algunas leguminosas, ¿ya? Como el trébol, por ejemplo, tiene como unos cototitos, eso es lo que muestra acá, unos nódulos que se llaman, y en el interior están alojadas una serie de estas bacterias que pueden fijar el nitrógeno. Entonces, muchas de estas plantas leguminosas, ya, las legumbres tienen esa característica, en sus raíces tienen alojados un grupo de bacterias que es capaz de tomar el nitrógeno atmosférico y transformarlo a compuestos nitrogenados. Pero también hay otro grupo de bacterias que está libres en el suelo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos grupos de bacterias que fijan el nitrógeno. ¿Qué quiere decir que lo fijen? Que lo toman como nitrógeno que no se ha combinado, lo toman, lo sacan del aire, de la atmósfera, y lo convierten a través de procesos químicos a compuestos nitrogenados. Y esos compuestos nitrogenados, bueno, en este caso, aquí pasan dos cosas en relación a la planta. Esos compuestos nitrogenados le sirven a la planta, le sirven para su crecimiento, ¿ya? Pero por otro lado también van dejando parte de esos compuestos nitrogenados en el suelo, y por otro lado, estas bacterias que fijan el nitrógeno también van dejando ese nitrógeno, esos compuestos nitrogenados en el suelo, ¿ya? Y lo van enriqueciendo, ese es el punto, ¿ya? Eso entonces, la transformación, la fijación del nitrógeno, es que se tome el nitrógeno gaseoso de la atmósfera, absorbido por las plantas, luego es transformado en amoníaco, por ejemplo, NH3 amoníaco, por la acción de ciertos microorganismos que son bacterias, que viven en el suelo y también en el agua, y que viven también en estos nódulos de estas plantas que llamamos leguminosas, ¿cierto? Ya. Después tenemos el otro proceso que se llama nitrificación, donde aquí participan bacterias que están en el suelo, que oxidan, ¿no es cierto?, este amoníaco que se formó acá, ¿no es cierto?, un tipo de compuesto nitrogenado, ¿ya? Y van a transformar ese compuesto y lo van a convertir a otro que se llama amonio. Entonces, toman el amoníaco, estas bacterias, y la convierten en otro compuesto que se llama amonio, que es como intermedio, y después vienen otras bacterias que yo le puse 3, y las convierten en unas sales de nitrógeno que son los nitratos, ¿ya? Ahora, todo esto están, ¿dónde? Van quedando en el suelo, ¿ya? Van quedando en el suelo. ¿Listo? Ahora, ¿por qué le puse bacterias 2 y bacterias 3? Porque las que trabajaron aquí serían las bacterias 1. Tienen nombre, las bacterias tienen nombre, pero no las vamos a dar porque si no sería complicar mucho, pero sí debemos saber lo que hace cada una en cada etapa. Eso sí hay que saberlo.
Bueno, de aquí, ¿no es cierto? Yo estoy mostrando que, bueno, viene la tercera etapa, la asimilación. En este caso, las plantas, distintas plantas, toman los compuestos nitrogenados, ¿no es cierto? Los compuestos nitrogenados a través de sus raíces, las distintas plantas, estos compuestos nitrogenados que quedan en el suelo, lo absorben y lo van incorporando a su organismo. ¿Ya? Profe, Dígame. la pantalla se quedó pegada en el primer paso, por decirlo así. Ahí cambió. Aquí específicamente ciertas bacterias van a transformar este amoníaco que se produjo cuando se generó la fijación del nitrógeno, estas bacterias, y lo van a convertir a otro compuesto que se llama amonio, y a su vez otras bacterias van a transformar este amonio en otro compuesto nitrogenado que son los nitratos, nitritos y nitratos, ¿ya? A esas las vamos a llamar, decía yo, bacterias 3. Luego viene lo que se llama la asimilación. Todos estos compuestos que van quedando, compuestos que contienen nitrógeno, compuestos nitrogenados, que están en el suelo, ahora empiezan a ser absorbidos por las distintas plantas. Y lo van a ir incorporando, ¿no es cierto?, a sus tallos, a sus raíces, a las células de las plantas. Van a ir creciendo, se van a ir desarrollando. Y estas plantas, a su vez, se lo van a traspasar a otros animalitos, ¿no es cierto?, cuando los otros animales se los comen, y esos animales a su vez son comidos por otros. Bueno, después viene la etapa 4, que es la amonificación. Ahora, todos los desechos, por ejemplo, de los animales, van a ser descompuestos, van a ser desintegrados. Esos desechos, por ejemplo, como urea, la orina y el ácido úrico que excretan las aves, ¿no es cierto?, que van quedando también en el suelo, van a ser transformados también por bacterias a, ¿no es cierto?, un tipo de compuesto nitrogenado que es el amoníaco, ¿ya? Y va quedando en el suelo. Entonces, todos estos compuestos que eliminaron los seres vivos van a ser transformados y van a ser convertidos ahora a amoníaco. Eso es la amonificación, ¿ya? Y posteriormente, ¿no es cierto?, se va a ir transformando este amoníaco, ¿ya?, a otra forma, este amoníaco que es inorgánico, a una forma orgánica, y eso se va a quedar ahí en el suelo, se va a quedar sin movilizarse más. Ahora, no todo eso va a pasar, porque acuérdense que hay una parte que la absorbe las plantas, pero hay otra parte de este nitrógeno que llegó desde los desechos de los animales, por ejemplo, va a ser convertido de su forma inorgánica a forma orgánica y que va a quedar en el suelo y ahí va a quedar como retenida. Por eso se habla de inmovilización, porque queda sin circular, sin moverse una parte, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto?, viene la otra parte que es la desnitrificación, en el cual este grupo que llamábamos nitratos, ¿no es cierto?, son convertidos a nitrógeno gaseoso, o sea, de compuesto nitrogenado a nitrógeno gaseoso. ¿Y ese nitrógeno gaseoso para dónde se va a ir, por ejemplo? ¿Para dónde se va a ir? Se va a ir, por ejemplo, a la atmósfera. Entonces, ¿quiénes hacen este proceso de desnitrificación? Bacterias, estos microorganismos, ¿ya? Bueno, y aquí está, ¿no es cierto?, lo mismo que habíamos visto, un poquitito, ya todo relacionado, ya, un poquito más complejo. Aquí están todas las bacterias nitrificantes, las desnitrificantes, ¿no es cierto?, y todas las bacterias que participan, y lo que habíamos visto delante, ¿no es cierto?, al principio cuando recién comenzamos. Bueno, ¿qué estudiamos hoy? ¿Qué es el nitrógeno? ¿Dónde se encuentra presente en el ambiente? ¿Qué es el ciclo de nitrógeno? Las fases del ciclo y características más importantes de cada fase. Bueno, y aquí quedan unas preguntas, pero como siempre andamos apuradita, entonces quedan de tarea, ¿ya? Entonces, y lo revisamos la próxima semana, ¿ya? Bueno, y tarea, segunda tarea, la anterior, que no alcanzamos, las preguntas que no alcanzamos a responder, y leer en su texto. Aquí hay harto dibujo, entonces no hay tanto que leer, por favor. La idea es que lean,
subrayen las ideas más importantes y anoten las dudas. Eso sería entonces la clase de hoy. ¿Ya? ¿Ya, niños? ¿Listo? Les recuerdo que nos queda una clase más antes de la prueba, ¿ya? Así que para que vayan estudiando y se vayan preocupando. ¿Listo, niños? Muchas gracias. Oh, no se prende mi cámara, eso. Muchas gracias. Algunos que participaron, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, que estén bien.